pasando con los precios? Hoy el INDEC da a conocer el índice de precio del consumidor de septiembre, Claudio. Claro, seguramente con los alimentos subiendo más que el promedio, el Ministerio de Economía dejó trascender que finalmente la inflación de septiembre habría estado por debajo del 7%. Vamos a ver esto y finalmente en cuánto se ubicó la inflación de los alimentos. Mira, octubre viene mal respecto de el incremento de los alimentos a nivel semanal. En la segunda semana de octubre, estos son datos de la consultora LSG, que monitorea justamente los precios semana tras semana, les da 1,6% en la segunda semana. Digo, para tener una idea, es la peor segunda semana desde julio. La semana pasada había sido la peor primera semana, la peor desde julio. Bueno, en octubre sigue lo que es la aceleración en la suba de los precios. Por eso, de hecho, Matías Tombolini convocó a algunas de las principales fabricantes de alimentos para este lunes, para reunirse. Toda la expectativa es si les va a anunciar algún tipo de congelamiento. Nosotros decíamos acá que Massa no cree en ese tipo de medida de congelamientos durante algún tiempo, pero bueno, está ahí sobre la mesa de negociación a ver si finalmente se los anuncia el lunes el que viene. Pero bueno, en las últimas 4 semanas, para dar cuenta de esta aceleración, 8,6%. Esa fue la inflación en las últimas 4 semanas, siempre hablando de los alimentos, y a la hora de ver qué es lo que está aumentando, y para eso tomamos el registro del último mes, bueno, los lácteos puntean 12%, en especial todo lo que son no la leche fluida, sino los postres, los yogures, eso es lo que más se está incrementando. Después le siguen las verduras, la carne, pero no la carne vacuna. La carne vacuna, como decíamos recién, viene estable desde hace 3 o 4 meses, sino lo que hay es, en primer lugar, una fuerte suba de la carne porcina, que hoy cualquiera que recorre un supermercado se va a dar cuenta que hay cortes de carne de cerdo que están más cara que la carne vacuna. Entonces, bueno, la carne de cerdo vino aumentando fuerte y en segundo lugar el pollo. También ahí en el ranking están las bebidas y por último el azúcar, 7,5% últimas 4 semanas, con lo cual el azúcar que más que duplicó su precio en el último año sigue siendo de los que puntean la inflación de los alimentos semana tras semana. Esto que vos decís es octubre, ¿no? El INDEC da a conocer hoy inflación en septiembre. Dice el Ministerio de Economía que va a haber alguna desaceleración respecto al 7% de agosto. Está Palpacheli de la Cámara de Supermercados. ¿Qué tal, Palpacheli? ¿Cómo anda? ¿Qué tal, Maxi? Buenas tardes. Bueno, ¿notan alguna desaceleración en los precios o en algún rubro en particular? No, realmente no ha habido una desaceleración. Lo que vemos es que hay algunas categorías que han incidido un poco más en el tema precios y han levantado un poco la situación de esa expectativa de baja que veníamos tratando de percibir o que necesitamos realmente, ¿no? Contener las escaladas principalmente en el rubro alimentos, ¿no? O consumo masivo. Pero bueno, lo que hemos visto que ha perjudicado esta situación ha sido precisamente algunas categorías que se han disparado de la media del aumento que está a promedio, y coincido con un poco los números que presentaban ustedes recién en los cuadros, superando el 8%, o están alrededor del 8%, generan una proyección aproximada a esos índices, y son categorías, por ejemplo, las hierbas, que han aumentado o están aumentando considerablemente en forma mucho más importante que las otras categorías, y lo que más ha incidido, los productos que han salido del fideicomiso, por ejemplo, de harinas, de aceites y de fideos, que bueno, que ha incidido en forma muy importante, ¿no? Eso hace que evidentemente no pueda bajarse el índice general inflacionario, ¿no? De alimentos. Palpacheli, ¿hay alguna conversación abierta con el gobierno para algún congelamiento de precios de algunos meses? Tenemos relación permanente y comunicación permanente con la Secretaría de Comercio. Eso es una señal muy importante y la destaco. Pero en este sentido, con respecto a temas congelamientos, no tenemos ninguna notificación
o versión oficial. Palpacheli, ayer nosotros acá comentábamos que las ventas en autoservicios y almacenes de barrio caían 10%, sobre todo acá en la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué pasa en los grandes supermercados? ¿También hay una caída en las ventas? Bueno, primero decirte que nosotros representamos a supermercados argentinos. Dentro de los supermercados argentinos, cadenas regionales, cadenas grandes, cadenas medianas y chicas también. Tenemos una leve retracción del consumo, es lo que percibimos, y que está rondando alrededor de una pérdida de unidades aproximadas interanuales entre el 4 y el 5%. No llega al índice que vos mencionabas, pero nosotros estamos analizando una retracción del consumo aproximadamente a lo que te digo, 4,5%. Está claro, está claro. No sé si el gobierno va a avanzar o no con un congelamiento. Lo que sí sé es que si están pensando eso, lo peor que pueden hacer es, como ha venido sucediendo en los últimos días, es difundirlo. Porque la verdad que cualquier empresario mínimamente se maneje con los parámetros de la Argentina o en el capitalismo mismo, si están todo el tiempo diciendo que va a haber un congelamiento o lo que sea, se hace un colchón de precios y esto es contraproducente, ¿no? Sí, evidentemente lo que vos decís es contraproducente. Esperemos que esta situación no genere este tipo de acciones que terminan perjudicándonos a todos, al bolsillo del consumidor, que le pega Sí, el directamente, consumo. y por ende a nosotros, al comerciante, que necesitamos recuperar unidades vendidas para sostener nuestros cuadros de resultados, que cada vez se hace más complicado y más difícil, y bueno, y evidentemente va en contra de ajustes de variables macroeconómicas que se necesitan precisamente para contener los escenarios inflacionarios, ¿no es cierto? Que es lo fundamental. Está claro. Palpacheli, gracias, muy amable. Gracias a Ahí ustedes. estaba, Buenas de tardes. la Asociación de Supermercados Palpacheli.